la paz de Dios llene su corazón y el de su familia en estos tiempos. ¿Verdad que independientemente del estado en el cual nos encontremos, en el medio exterior, una buena conversación anima, alienta, fortalece? Es un gran refrigerio al corazón. Lo contrario a esto, como está escrito en la palabra en la primera carta a los Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no solo esto, sino aún involucrarnos en una mala conversación puede afectar el corazón, puede afectar los pensamientos, los sentimientos y aún dañar nuestra fe. En una ocasión, un escritor y filósofo francés del siglo XIV mencionó lo siguiente: el ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es, a mi juicio, la conversación. Encuentro su práctica más dulce que cualquier otra actividad de nuestra vida. Es decir, que el conversar, el platicar con una persona, ¿sabe usted que es un aliciente al alma? Por supuesto, si es una buena conversación. Se me viene a la mente la película de Náufrago. ¿Recuerda usted que el protagonista en una isla desierta dibuja una cara a un balón llamándole Wilson? Y este balón fue su compañero de plática por mucho tiempo, por muchos meses. Seguramente usted lloró cuando se le perdió en el mar, se fue a la deriva el balón Wilson y le gritaba: ¡Wilson! ¡Wilson! Y uno lloraba como diciendo: acércate, Wilson, a tu dueño. ¿Verdad que el contar con alguien para platicar, para conversar, sobre todo si esa persona tiene un buen corazón, tiene un buen argumento, tiene una buena plática, tiene buenas costumbres, tiene buenos principios, tiene buenos valores, alienta y vigoriza? ¿Sabe usted que al Señor le gusta platicar mucho? ¿Le gusta conversar? Por eso es que en el sexto día Él creó uno de sus máximos tesoros, el hombre. ¿Sabe usted que el Señor le llama: tú eres mi especial tesoro? Y el deseo del corazón del Señor es que Él desea platicar contigo y conmigo. Abramos la palabra en el capítulo 2 del libro de Génesis. Está escrito: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Más adelante, en los versículos 15 y 16, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Hasta aquí vamos a leer. Le invito a que cerremos nuestros ojos y pidamos al Espíritu Santo que en este día nos hable. Señor, aquí estamos, como una vasija deseosa que tú viertas tu presencia en medio de nuestro corazón, en medio de nuestros pensamientos, en medio de todo nuestro ser. Solamente podemos ir a ti, Señor, en estos tiempos, porque tú eres nuestro único refugio. Tú eres nuestra única esperanza. Y tú tienes la mejor conversación. Tú tienes las mejores palabras para estos tiempos y para cualquier tiempo. Porque siempre será nuestras vidas tu buena voluntad agradable y perfecta a nuestros corazones. Porque tú siempre tienes pensamientos de bien, pensamientos de paz, para que nos des ese fin, ese término que anhelamos. Por eso es que nos acercamos a ti. Queremos platicar contigo, queremos conversar contigo, Señor, todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. En estos 3 versículos que acabamos de leer, hay puntos muy importantes. Por ejemplo, el Señor anheló formar al hombre. Fue su deseo crearle a usted y a mí.
Por lo tanto, usted no es producto de un experimento o de un error de cálculo. Usted simplemente está aquí porque Dios le plació hacerle, porque Dios deseó formarle y ponerle en esta tierra, en esta generación, en estos tiempos. Porque recuerde que Él es perfecto en todo lo que hace. Porque desde el primer capítulo de Génesis vemos que todo lo que hace el Señor es bueno en gran manera. Y aún estos tiempos, usted que me está escuchando, son perfectos porque estamos en la voluntad perfecta de Dios y porque todo lo que Él hace es perfecto y todos sus propósitos, todos sus planes para nuestra vida son perfectos. De ahí la importancia que usted y yo tenemos en todo este tiempo que tener una actitud de agradecimiento, de gozo. Y vamos a vivir esta cuarentena de otra forma. Vamos a vivir esta pandemia conforme al corazón de Dios. Otro aspecto importante es que Dios le da propósito de nacimiento al hombre. Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que todos en esta vida tenemos un plan perfecto trazado por Dios. Y aún los tiempos que estamos viviendo, todo lo que Él planeó es perfecto para nosotros. Y si el Señor nos creó y nos formó en esta generación que nos está tocando vivir todo esto, es perfecto el Señor siempre. Tiene un propósito. Otro aspecto importante. En Génesis 2:16. Y mandó Dios al hombre diciendo. Esta palabra diciendo ha sido un bálsamo a mi corazón. Porque Él fue el que dio el primer paso para poder platicar con el hombre. Él dio el primer paso para tener una conversación con el hombre. Él inició ese diálogo. Su plática, su conversación, tenían un gran propósito: darle un mandamiento con el único propósito de hacerle bien. Todo mandamiento, todo estatuto, toda ordenanza, todo propósito que el Señor le da al hombre es para hacerle bien siempre. Pero definamos qué es una conversación. Conversación es sinónimo de diálogo, de plática, de oración. Es un conjunto de palabras en donde hay una sucesión de turnos de habla que se produce al conversar dos o más personas. Eso significa conversar. Y la conversación requiere básicamente de 7 elementos para que haya una buena conversación, para que exista una buena plática. ¿Cuáles son estos 7 puntos? Número 1 es el emisor o el transmisor. Es la persona o conjunto de personas que transmite el mensaje. Número 2, el receptor. Es el destinatario del mensaje y quien debe interpretar el sentido de este. Pongamos atención a este concepto. Es el receptor quien debe interpretar el sentido del mensaje que da el transmisor. Número 3, mensaje. Es el objeto de la comunicación, la información, opinión, datos o pensamientos. Si no hay un mensaje en una conversación, no hay conversación, no hay diálogo. Número 4, canal. Es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, la comunicación oral. ¿Cuál sería el canal? La voz y el aire que la transporta. Personas que son silentes, que no hablan, ¿cuál es su canal de comunicación? El movimiento de sus manos, de sus dedos, y cada uno de estos movimientos consiste en la formación de palabras, de letras. Número 5, código.
¿Qué es el código? Es el conjunto de símbolos o signos utilizados para expresar el mensaje, como son los gestos, las palabras, código Morse, etc. El código más utilizado es el lenguaje verbal, tanto oral como escrito. En esta pandemia, el código que estamos utilizando mucho es a través de las redes virtuales, a través del WhatsApp. Número 6. Contexto. Situación real en la que se encuentra el emisor y receptor en el momento de la comunicación, que permite comprender el significado del mensaje. Este es un punto muy importante. Cuando el transmisor y el receptor se encuentran en una mejor actitud, se va a comprender mejor el mensaje. Y número 7, por último elemento de una conversación, la retroalimentación. Es lo que permite al emisor determinar si el receptor ha recibido y comprendido adecuadamente su mensaje. Y es cuando empieza el diálogo. Uno habla, el otro escucha, después el que escucha habla y el otro escucha. Cuando alguno de estos 7 elementos no están presentes, la conversación puede ser distorsionada. Se puede perder el propósito por el cual se dio, o bien se puede dar una conversación con interrupciones o una conversación interrumpida. En el pasaje que le mencionaba, que está escrito en 1 Corintios 15:33, en donde escribe el Señor a través del apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos habla que una mala conversación cambia el propósito del mensaje, contamina ese mensaje, distorsiona ese mensaje. Y una mala conversación se puede dar por diferentes motivos. Una mala conversación es una conversación con interrupciones. ¿Cuáles serían estos motivos? Por ejemplo, una plática sin provecho. Chismes, murmuraciones, discusiones, maledicencias, pláticas huecas, pláticas vanas. Otro ejemplo, cuando el receptor no quiere escuchar. Desde ese momento es una conversación que se interrumpe, se distorsiona. Cuando el receptor se cierra y en vez de escuchar claramente el mensaje, escucha otras cosas, es sordo al mensaje, piensa solamente en su argumento y no recibe nada, como dice el dicho, le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando el receptor, en su corazón, en sus sentimientos, en su mente, en sus pensamientos, está otra cosa diferente al mensaje que se le está transmitiendo. Y todo eso provoca que hay una conversación con interrupciones. También otro factor que puede alterar el que un mensaje pueda llegar al emisor, cuando simplemente no desea hablar o se calla. O bien, cuando el transmisor igual se calla, no quiere hablar. El código empleado no es el correcto. Este es un factor en el cual una conversación puede ser interrumpida, cuando el código empleado no es el correcto, cuando no se emplean las palabras correctas, cuando a través de las gesticulaciones podamos nosotros darle más fuerza a las palabras que se están dando. Otro aspecto en el cual una conversación puede ser interrumpida, cuando el emisor y el transmisor no hablan el mismo idioma. Imagínese usted un español que no habla chino y un chino que no habla español y empiezan a platicar, pues no van a comprender absolutamente nada. Es un mensaje incomprensible. De ahí el dicho muy común, está en chino entenderle, ¿verdad?
Otro ejemplo de una conversación interrumpida, cuando ambos persiguen propósitos diferentes. Otro aspecto, cuando no hay retroalimentación en el mensaje, entonces se convierte en un monólogo en donde una sola persona solamente habla. Y para que exista la conversación, tiene que existir el séptimo elemento, que es la retroalimentación. Hablando de contexto, una conversación puede interrumpirse o distorsionarse cuando hay medios externos. ¿Cuáles serían estos? Situaciones, pruebas alrededor, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Cuando hay medios internos, como es en la mente, en el corazón, en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones. Cuando estos medios no son los correctos o los que una persona pueda sentirse bien o a gusto, como dice la palabra en Corintios 15, corrompen esa conversación, las buenas costumbres. ¿Se puede transmitir un mensaje claro? ¿Un mensaje profundo? ¿Un mensaje directo? ¿Un buen mensaje con un buen propósito, con un buen objetivo? Pero si el receptor no está bien, hay distorsión o interrupción del mismo y no se cumple el objetivo por el cual se dio el mensaje. Una buena conversación tiene un buen propósito, tiene un buen objetivo. Pero si el emisor o el transmisor están mal, por muy buen objetivo que se tenga en el mensaje, todo se ve mal, todo se interrumpe, todo se distorsiona. Y Dios desea conversar con nosotros sin que haya ninguna interrupción. Uno de los factores para que haya una conversación con distorsiones es que no se habla el mismo lenguaje. ¿Cómo hablamos el mismo lenguaje con el Señor? Cuando nos llenamos de Él, cuando nos llenamos de su Espíritu Santo, y entonces nuestro espíritu es despertado por Él y entonces se funde con su Espíritu de Dios. Cuando vivimos y caminamos en una vida de santidad, vamos a poder hablar el mismo idioma con Dios, porque está escrito en la palabra: sed santos porque yo soy santos. Sin santidad nadie verá a Dios. Y sabe una cosa, sin santidad es difícil que podamos hablar el mismo idioma con el Señor. Dios siempre quiere conversar con el hombre, siempre, todo el tiempo. Y siempre que Él quiere hablar con el hombre, siempre sus pláticas van a tener un fin perfecto, un propósito eterno y una meta agradable. Lamentablemente el hombre no quiere y ha desechado toda conversación con Dios. O la poca conversación que tiene con Dios son quejas, son lamentos. Y verdad que cuando nosotros platicamos con una persona y nada más recibimos quejas, lamentos, enojos, ¿qué es lo que hacemos? Mejor preferimos, como dice el dicho, pintar nuestra raya y mejor involucrarnos lo menos con esa persona. En Génesis 15:16, el Señor buscó e inició la conversación con el hombre. Y hay una ordenanza acerca de esto. Es tan perfecta la plática con Dios. Es tan agradable la conversación con Dios, el diálogo con Dios, el conversar con Dios, que aún Él lo establece como mandamiento. Acompáñeme a Colosenses 4:2. Está escrito en la palabra. Le voy a leer en dos versiones, en la Reina Valera 1960. Dice el Señor: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en la Nueva Traducción Viviente: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Una mente alerta es una mente despierta, atenta,
atenta, con pensamientos atentos a esa plática, con sentimientos dirigidos solamente en esa plática. Y mire, ¿qué le parece si me atrevo a leerle de esta forma? Perseveremos en la conversación, velando en ella con acción de gracias. Dediquémonos a la conversación con Dios con una mente alerta y con un corazón agradecido. Porque la oración, como sinónimos, es plática, diálogo y conversación. Cuando nosotros leemos este pasaje en la carta a los Colosenses, nos da pauta de algunos puntos importantes que tenemos que considerar para que tengamos una conversación sin interrupciones. Por cierto, creo que todavía no he dicho el tema, ¿verdad? El tema de hoy es una conversación sin interrupciones. Número 1. Para que usted y yo tengamos una plática fluida con el Señor, sin distorsiones, sin interrupciones, lo que nos habla este pasaje es que usted y yo tenemos que perseverar. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Hoy más que nunca, usted que me escucha, necesitamos perseverar en esta plática con Dios. Necesitamos mantenernos firmes y constantes. No ser de doble ánimo, fluctuantes. La gráfica de nuestra conversación con el Señor, esta sí debe de ser de manera exponencial. En estos tiempos necesitamos afianzar más nuestra conversación con el Señor. Cuando llevamos una conversación con el Señor perseverante, ¿sabe qué es lo que va a acontecer? Que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, es decir, nuestro estado anímico, va a mantenerse en un estado de continuo gozo, paz, esperanza, fe, aliento, vigor. Vemos el caso del rey David. Él vivió un reinado aproximadamente de 40 años, en donde vio muerte, vio tristeza, vio traición, vio desolación, vivió guerras. ¿Cuántas semanas llevamos en esta cuarentena? 5 semanas. Y dice uno, ya es una guerra continua. David vivió 40 años. Pero no solamente fueron los 40 años de su reinado en los cuales él vivió todo tipo de aflicciones, todo tipo de traiciones, aún por los más cercanos, sus hijos, algunos jefes de cuadrillas a su alrededor, el pueblo mismo le traicionó, sobre todo cuando se levantó como rey su hijo Absalón, pues el pueblo de Israel lo traicionó. Pero antes de llegar al reinado en Israel, él vivió tiempos angustiosos, porque el rey Saúl, él trataba de matarlo. Se escondía en cuevas David. Imagínese el estado anímico de una persona que vivió todo esto. ¿Cuántos testimonios de personas sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que experimentaron? Personas que se sometieron a tratamientos psicológicos, psiquiátricos. Y pudiera pensar una persona ante estas situaciones, Dios no me ama, no me cuida, no me protege, no me hace justicia. ¿Cuántos en esta pandemia global se han atrevido a decir, ¿dónde está tu Dios? Él vivía escondido.
Sin embargo, él declaró estas palabras. Acompáñeme al libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solamente en la presencia de Dios, en esa conversación con el Señor sin interrupciones, podemos tener esa plenitud de gozo. En estos tiempos de cuarentena, ¿cómo está nuestro estado anímico? Solamente en esa conversación con Dios podemos encontrar gozo, paz, fortaleza, ánimo, esperanza, fe, que es lo que necesita la humanidad hoy en día, vigor, sanidad. Usted que me escucha, no interrumpamos la conversación con Dios al alejarnos, al quejarnos o al no hablar con Él. Perseveremos. Esta es una de las principales cualidades para que usted y yo podamos tener una conversación sin interrupciones con el Creador. Él es fiel, Él es soberano, Él hace todo perfecto. Nosotros somos los principales obstáculos para no recibir el mensaje de Dios. Sus palabras siempre serán vida y refrigerio. Sus palabras convierten sentimientos, emociones. Sus palabras son medicina para el cuerpo. Pero también hay otra acción. Número 2, basados en Colosenses 4:2. Ser agradecidos. Siempre. Demos gracias a Dios por este tiempo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Él lo está revelando. Pero tenemos que estar platicando con Él para conocer cuáles son sus pensamientos. Y mientras, ser agradecidos. Porque dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:18, usted lo ha leído, dar gracias a Dios en todo y por todo, porque esto es justo y es agradable delante de Dios. El tener un corazón agradecido, como está escrito en Romanos 1:21, forma parte de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de reconocer quién es Él. Cuando le damos gracias a Dios, ¿sabe usted que le está adorando? ¿Le está alabando? Ser agradecidos. Otra parte importante para que nuestra conversación no tenga interrupción es tener un corazón humilde. Hay un ejemplo precioso de Abraham. Recuerda que la semana pasada estudiábamos acerca de Abraham. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 18 del libro de Génesis, si gusta acompañarme. Génesis 18, versículo 1. Está escrito en la palabra del Señor. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad nuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Hasta aquí voy a leer. Aquí veo yo en Abraham una actitud de un corazón humilde.
de un corazón sencillo al encontrarse con el Señor. ¿Qué es la humildad? Es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades de actuar de acuerdo a tal conocimiento. Es la ausencia de soberbia. Está escrito en la palabra, si gusta acompañarme al libro de Isaías, en el capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en medio de un corazón humilde, en medio de un corazón deseoso de depender al 100% de Dios. Una persona humilde no confía en sus propias fuerzas, sino como está escrito, mi competencia proviene de parte de Dios. Un corazón humilde depende 100% de Dios y reconoce a Dios en todos sus caminos. ¿Acaso no está escrito, fíate del Señor de todo tu corazón? ¿Y qué va a pasar con esto? Él enderezará nuestros caminos, nuestras veredas. Una de las mejores formas para que nuestra conversación sea sin interrupciones con el Señor es presentarnos delante de Él con un corazón humildes. Pero también al ver este mensaje, al ver este pasaje de Génesis 18, hay una cuarta acción para que nuestra conversación sea sin interrupciones. Atentos al mensaje. Cuando estamos atentos al mensaje, va a poder fluir una buena conversación. Voy a leer el versículo 9 de Génesis 18. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hasta aquí voy a hacer una pausa. ¿Se da cuenta que el Señor se dirigió a Abraham y no a Sara? Estar atentos al mensaje implica confianza, implica fe, implica certeza de que ese mensaje que estamos recibiendo lo creemos, lo recibimos, lo discernimos, como veíamos en el significado del mensaje, en uno de los elementos de una buena conversación. Le voy a repetir ese concepto. Ese canal es correcto. El receptor es el destinatario del mensaje y quien debe interpretar el sentido de este. ¡Qué importante! Se dio una muy buena conversación entre Abraham y el Señor porque Abraham comprendió el mensaje. Sara no lo comprendió, no lo creyó. Pero Abraham, como veíamos la semana pasada, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 28:1. Si gusta acompañarme, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero tomemos nota,
si oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Qué nos está diciendo con este pasaje? Si ponemos atención a su mensaje, si ponemos atención a sus palabras, vamos a poder tener una buena conversación sin interrupciones con el Señor. Dejar de oír mis palabras, mis sentimientos, preocupaciones, enojos, argumentos, para solamente oír la palabra, la plática, la conversación, el mensaje de Dios. Y hay grandes bendiciones. Por ejemplo, viendo toda esta situación alrededor de nuestras vidas. Dice la Escritura, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta es una promesa para aquellos que todavía no pueden estarse en casa y que tienen que salir, se tienen que desplazar a sus trabajos, a sus labores. Esta es una promesa. Cuando usted y yo ponemos atención a sus palabras, seremos librados de todo mal. Y será bendito nuestro entrar y bendito nuestro salir. Mira esta promesa: el Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Verdad que esta pandemia, este virus, es un enemigo para el hombre, es un enemigo para la humanidad? Pues el Señor promete, cuando tú y yo ponemos atención a sus palabras, Él va a derrotar a este enemigo. Él va a enviar bendición sobre nuestras alacenas. Él nos va a confirmar como pueblo santo. Si usted y yo ponemos atención a sus palabras, no va a haber interrupción. Hoy más que nunca, platiquemos con el Señor sin interrupción. Abraham puso atención al mensaje de Dios. Él lo creyó. Nos conviene platicar más con Dios en estos tiempos, ¿verdad? Y creerle a su mensaje. Él siempre nos va a escuchar. Y Él siempre tendrá propósitos perfectos en sus mensajes, en sus respuestas. En el versículo 17 al 18, dice la palabra del Señor de Génesis. Regresamos a Génesis, capítulo 18, versículos 17 al 18. Dice la palabra del Señor: y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire, cuando nosotros ponemos atención a sus palabras, Él nos revelará lo profundo de su corazón. Hay una palabra que dice que las cosas escondidas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Gloria a Dios. Dios tiene mensajes de vida y Él nos mostrará, y Él estará mostrando los propósitos de este tiempo. Más adelante, en el versículo 20 al 33, es el pasaje cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. En el versículo 20, el Señor dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Era una ciudad en donde la perversión, los pecados, llegaron al colmo del corazón de Dios. ¿Cuál era el veredicto del Señor? Destruir Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 23, yo veo una acción muy importante por parte de Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío?
Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Señor: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Vamos a continuar leyendo. Yo le invito en casa hasta el versículo 33. Porque más adelante Abraham se atrevió a decirle: Señor, ok, ¿qué pasa si de esos 50 justos faltaran 5? Y él empezó Abraham como a regatearle, ¿verdad? Y el Señor le respondía: ok, por amor a ellos, por amor a los 20, por amor a los 10. Cuando uno estudia y medita este pasaje, yo puedo ver en el corazón de Abraham confianza, fe, y tenía pleno conocimiento del emisor, es decir, tenía un pleno conocimiento de quién era su Dios. Está escrito: para los que le amamos, todo nos ayuda para bien. Y esta situación ayuda para bien para los que le amamos. En Jeremías 17:7 dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. Qué importante es que usted y yo tengamos confianza y tengamos fe en ese Dios todopoderoso, para que usted y yo, nuestra conversación sea sin interrupciones. Tenemos que tener confianza y fe. Tenemos que conocer al Señor. Sabía perfectamente con quién estaba platicando, a quién se dirigía. ¿Cuántas personas se acercan a Dios sin creer que le hay? Como dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Es un premio honorífico que se concede a alguien por sus méritos. Sinónimo: recompensa. Cuando nos acercamos a Dios, ¿sabe quién es nuestra recompensa? Dios mismo. Su amor, sus palabras, su paz, su presencia. Dios quiere platicar con nosotros. Dios desea que tengamos una conversación con Él sin interrupciones. No distorsione, no frene el diálogo con Él. ¿De qué forma? Al no acercarnos, al no buscarle. Son tiempos para estar con Él. En una ocasión, en una parábola, el Señor le refería el siguiente mensaje: platica siempre y no desmayes, no decaigas. Última cita, Isaías 55:6. Isaías 55, versículo 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es tiempo de platicar con Él, de perseverar en ese diálogo, de refugiarnos en su presencia, de deleitarnos en sus atrios, con acción de gracias, con alabanza, con rendición total. Oremos. Y Padre, ¿a quién podremos más que acudir sino solamente a ti?
que tienes palabras de vida eterna, que tienes palabras de gozo, palabras de paz, palabras de consuelo, palabras de ánimo. Algunos en estos tiempos se encuentran con preocupación, pero tú solamente tienes palabras de vida eterna, Señor. Y yo oro para que todos y cada uno de los que estamos escuchando este mensaje podamos tener esa conversación sin interrupciones delante de tu presencia, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Señor, anhelamos escucharte. Más que escuchar nuestras palabras, anhelamos escuchar tus palabras, porque tus palabras son verdad, son vida, son perfectas y son las únicas que van a convertir todo ese corazón preocupado, angustiado. Señor, te anhelamos. Tu Espíritu Santo nos anhela y queremos anhelar estar contigo, Dios. Yo oro para que en medio de todos nosotros derrames ese espíritu de oración, de diálogo contigo, de conversación contigo. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendice. La paz de Dios sea con todos ustedes.